Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo Ocasio, director de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento de que nosotros imitemos al Padre Bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buenos días, me encuentro muy bien, reverendo diácono, y deseoso de comenzar este nuevo programa en donde hablaremos de lo más que nos gusta, que es de la palabra de Dios. Amén. Vamos a aprovechar antes de comenzar, invitar a los que nos escuchan y los que nos ven a través de YouTube, que nos pueden enviar su donativo a Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Al P.O. Box 11547 San Juan, Puerto Rico, 00910-2747, 2647. A los teléfonos se pueden comunicar con nosotros de lunes a jueves al 787-349-59. Repito, 787-349-59 o al 787-230-2760. También recibimos donativos a través de ATH Móvil, pero en la ATH Móvil tenemos que escribir negocio, buscar el área de negocio y escribir Unidos contra el Hambre, y así es que llega a nuestro banco la cantidad de donativos. Les recomiendo siempre que en el área de mensaje, todos aquellos que tienen número de contribuyente escriban su número. En caso de que no tengan número de contribuyente, pues pueden escribir su nombre y yo le contestaré a través del correo electrónico que aparece en la pantalla. Aprovecho estos momentos a enviarle bendiciones a todos los que nos escuchan y muy agradecido a los generosos que hacen su donativo para los más necesitados en Puerto Rico y el mundo entero. La cita del día de hoy la vamos a estar tomando de la carta apostólica de Juan Pablo II, llamada o titulada, Rosarium Virginis Mary. Esto fue escrito en el año 2002 y dice lo siguiente, y cito: María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón, nos diría el evangelista Lucas. Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido en cierto sentido el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Fíjate, Héctor, para esta época nosotros podríamos decir que María sería la especialista en historia de Jesús, porque ella vivió toda su vida contemplando y guardando en su corazón todos los hechos de Jesús. Y a través del rosario, pues nosotros podemos ver la vida, la contemplación de ese hermano mayor que tanto necesitamos en estos momentos. Son los recuerdos de su hijo a través del rosario que nosotros vamos a ver. Sí, esta carta apostólica nos ayuda, nos debería servir de guía en relación a todo lo concerniente al rosario. Una de las cosas que tenemos que siempre no perder de perspectiva es el hecho de que María, por ser la llena de gracia y por haber tenido la bendición de poder tener a Dios en su vida de una manera directa e indirecta. Me explico, ¿verdad? Una cosa es creerle a Dios y otra es tener a Dios presente. Y María tuvo
la bendición por ser la llena de gracia de tener a Dios en su hogar. Y claro, cuando empezamos a tratar de entender el misterio de la salvación, en donde María es parte fundamental de la misma, nos ponemos nosotros a tratar de encontrarle un sentido mayor a esa experiencia de María con Dios hecho hombre. Y claro, como nos dice Papa San Juan Pablo II, nos dice que ella se quedaba contemplando su rostro. Y claro está, si fuéramos a utilizar otros tipos, ¿verdad? Otras lecturas bíblicas en donde existe esa cercanía con Dios, pensemos en Moisés, que tuvo esa cercanía con Dios, que Dios, él lo llamaba su amigo. Y vemos entonces también quizás esa otra dimensión de ese rey David en ese estar, en esa cercanía con Dios. Aún esos dos personajes bíblicos no tuvieron a Dios en su hogar. Y María nos enseña a través de su silencio, pero también a través de su entrega, cuáles son los misterios de Dios a través de su Hijo. Y claro, por eso es que es tan importante, reverendo diácono, cuando hablamos de rosario, tener en cuenta lo siguiente, para aquellos que no conocen el rosario y que solamente pues, piensan en María como el único fin del rosario, pues desconocen totalmente la dimensión y el valor del rosario. No por María, sino por lo que representa María dentro del rosario. El rosario no tuviera ningún tipo de sentido si no fuera cristocéntrico. Si el rosario no fuera cónsono con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, no tendría mayor sentido. Sería un sacramental adicional. Sin embargo, vemos, perdóneme. La estaba pensando de que la gente ven a Rosario completamente identificado con María. Pero si cada uno de nosotros nos ponemos a ver los misterios, nos podemos dando cuenta que es una enseñanza cristológica, porque viene del Evangelio y viene de esos mensajes de profundidad evangélica y está centralizado a Cristo. En ningún momento está María como personaje ahí en cada uno de los misterios. Y se va a ver la vida oculta de Jesús y la vida presente con los demás personajes de Jesús. O sea, dos vidas, la oculta que llamamos, que no desconocíamos, y después los 33 años que empieza Jesús a evangelizar. Y claro, María no podría hablar de otra cosa, sino de esa relación que ella tuvo y tiene con su hijo. Por eso es que el Papa Juan Pablo II, al escribir esta carta apostólica, nos busca o añora que podamos nosotros insertarnos en ese rostro de Jesús por medio de María. María, reverendo diácono, y hay un sinnúmero de libros en teología relacionados a María, y usted eso también lo conoce, que nos dice que María es lo más cercano que tenemos de Jesús. No porque ella sea Jesús y no porque ella sea Dios, sino porque ella conoce el corazón mismo de Dios a través de su Hijo. Y entonces sabemos entonces que María nos ayuda a poder nosotros buscar una figura que podamos nosotros entender y decir, no, esa realmente, adicional de ser llena de gracia, era discípula de Dios. En este caso de Cristo. ¿Verdad? Digo Dios trino, pero para ser más específico de
de Jesús. Así que María, de lo que nos va hablando o nos va presentando a través de Rosario, no es otra cosa que sus experiencias vividas, reverendo diácono. Por eso es que no se habla, el Rosario no habla en primera persona María. Al contrario, la primera persona es Jesús. Primera persona en todo el Rosario siempre es Jesús. Y María como esa acompañante, como esa mano amiga que nos lleva al rostro de Jesús, para que podamos ver el rostro de Jesús, que nos lleva allí a los pies de Cristo. Por eso es que hay tantas oraciones en las que vemos, en donde cuando se hace el Rosario, pues se nutren también de otras oraciones en Rosario, en donde vemos que dice: María, llévanos a tu hijo, llévanos a tu hijo. ¿Por qué? Porque es que, mire, a veces nosotros dentro de nuestra realidad de vida, aun cuando conocemos a Dios Trino, a veces no logramos nosotros realmente establecer de por sí o tener ya un rumbo fijo. A veces sí creemos, pero estamos como zigzagueando, ¿verdad? Dando bandazos, dirían en mi casa. Y entonces, María es la que nos centraliza, María es a la que nos ayuda y la que nos dice: no, es por aquí que te tienes que meter. Es por aquí porque no hay de otra manera para llegar. Tú podrás tratar de buscar diferentes alternativas, pero la real, la única es esta. Para llegar a Dios es por medio de Jesús. Y por medio de Jesús se llega a través de María. De lo contrario, diácono, perdemos toda perspectiva de la vida de la fe. Podemos empezar, para cuando hablamos del Rosario, hablar del Magnificat, donde María se hace esclava del Señor. O sea, que no dice: María, yo soy la madre de Dios, soy el personaje más grande, sino que cuando ella acepta que esa función de madre del Hijo de Dios, ella se pone como esclava y dice: que se haga en mí tu santa voluntad. Yo invito a todos los que nos están escuchando y los que nos ven a través de YouTube que cojan el Magnificat y lo lean parte por parte para ver cuál de nosotros nos atrevemos no a leer el Magnificat, sino a vivir el Magnificat, que es muy diferente. Que nosotros podamos decir: soy el esclavo del Señor realmente, y no por palabras solamente. Más sin embargo, aquí María, que se manifestó como esclava, y toda su vida, como ella aparece, la seguidora, la callada, la que en esos momentos pues estaría que mientras Jesús está haciendo algo, ella está callada, pero dentro de sí está reflexionando y está aprendiendo de su hijo, que en esos momentos ella lo ve como el Dios Hijo. Y María es un ser que nosotros quisiéramos imitar, pero nosotros no sabemos imitarlo. Porque cuando leemos el Magnificat decimos: caramba, realmente yo soy el esclavo del Señor. Estoy haciendo en mis actitudes y en mi vida común y corriente, siendo el esclavo del Señor y obedecerlo en todos los canales de la vida. Así que yo invito a cada uno de nosotros que nos pongamos a leerlo y nos pongamos a analizar y meternos dentro de ese Magnificat para que empecemos a entender a María. Sí. Es bien importante, reverendo diácono, que si solamente comenzamos con esas primeras párrafos del Magnificat, veremos ahí resumido de manera significativa la realidad de María dentro del plan de Dios. Mire lo que dice. Dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. No dice, proclamo mi grandeza, o aquí estoy yo, la madre de Dios, gracias Señor. No. Hay una delicadeza y una humildad de María al establecer claramente, diciendo: una ubicación. Sí, yo conozco, sí, yo sé cuál es mi puesto, pero mi puesto
lo tengo porque aquel que está en los cielos me lo ha dado, mi puesto, lo que yo soy, y la llena de gracia que ¿verdad? Soy. Y también es de nuestra misma manera. Nosotros estamos claros y conscientes de quién es Dios para nosotros. Estamos conscientes en qué lugar estamos nosotros parados en esa jerarquía de Dios. Porque somos hijos de Dios, pero entendemos la dimensión y la grandeza que significa ser hijos de Dios, ser hijos adoptivos de Dios. Porque a veces eso como que se nos pasa, reverendo diácono, el entender y comprender que nosotros siendo nada, siendo, ¿verdad? Miseria por nuestra condición de pecadores, Dios nos da nuestra dignidad por ser hijos de Él. Él nos hace dignos nuevamente, reverendo diácono. Y entonces a veces a nosotros se nos olvida, se nos pasa que esa realidad nuestra es la misma realidad que estaba viviendo María en este momento de su historia, en donde ella dice, mira, yo no sé por qué el Señor me escogió, pero yo lo alabo y lo glorifico, porque algo Él habrá visto en mí para yo poder servirle. Y eso tenemos que tenerlo, ¿verdad? Bastante claro. Después dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, se alegra. Y a veces nosotros, reverendo diácono, nos vemos con mucha tristeza y a veces nosotros también, ¿verdad? Sabemos que nuestras personalidades son distintas y que nuestras realidades de vida son distintas y nuestra historia es distinta. Pero lo que no puede ser distinto es ese gozo por Dios. Los que somos llamados y somos cristianos debemos vivir en esa alegría y en ese gozo que está hablando María. Porque entonces de lo contrario estamos hablando entonces de, ¿verdad? De sí, pues creo, pero ¿verdad? Sin alegría, sin disfrutarme a Dios, sin sacarle jugo a esa realidad de vida con Dios, ¿verdad? Así que vemos como María nos dice, no, me alegro en el espíritu, no en la, fíjese, no en la carne, en el espíritu de ese Dios que ha venido a salvarnos, que ha venido a cumplir su promesa. Y entonces nos dice después, nos dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y ahí es la grandeza de María. Ahí es, en esa última frase, es que se encuentra la grandeza de María. Que ella reconoce su humildad, reconoce su pequeñez, reconoce que realmente no tiene nada para ofrecerle a Dios. Sin embargo, se entrega por completo porque dice, pues mira, esto te lo entrego completo, te entrego todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que respiro y todo que sea para ti, para que yo pueda glorificar tu nombre, no el mío, sino el tuyo. Y entonces, qué pena, reverendo diácono, que a veces nosotros hasta en la misma ¿verdad? Esferas de la iglesia, a veces vemos cómo esos protagonismos van afectando al ser humano hasta el extremo de olvidarse de que cuando nosotros le decimos que sí a Dios, lo hacemos primeramente reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que somos nada ante Dios y que es Dios el que nos hace, nos va formando en sus manos, nos va llevando cada día de sus manos para que nosotros podamos poder caminar con Él y poder ver su rostro al final de nuestros días. Y a veces pues, vemos cómo los protagonismos, los egoísmos, y todos esos ismos que se van juntando uno detrás del otro nos imposibilitan de realmente encontrar en la humildad de la esclava, que es María, un reflejo de nuestra propia ser, diácono. Porque que mucho nos gusta que nos llamen con títulos, diácono, que mucho nos gusta que nos rindan pleitesía. Ave María, eso nos encanta, ¿verdad? Y claro, yo estoy hablando en general, reverendo diácono, porque sabemos gente muy humilde, muy sencilla, con grandes estudios, pero mire, con una sensibilidad y con una sencillez pasmosa, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que, mire, a veces queremos que agarrar a Dios y que Dios sea para mí. Dios es todo mío. Y tú sabes, y todo mío, pero entonces, ok, es tuyo, pero has logrado intimar con Él de tal manera que empieces a dejar de ser tú para ser Él, o de lo contrario tú estás prácticamente jugando con Dios.
diciéndole, no, yo creo en Dios, pero a mí me gustan todas estas cosas del mundo. Y hay una cosa, diácono, que aunque el Papa Juan Pablo II, no en esta carta apostólica, pero en otros escritos, habla, claro, a su estilo, yo lo voy a tratar de parafrasear un poco. Él habla en la manera y en la forma en que a veces nos contaminamos del mundo, nos contaminamos con las cosas del mundo. Entonces, cuando digo contaminarnos, nos contaminamos en la parte espiritual. El ser humano se contagia espiritualmente de las cosas del mundo. Y vemos cómo aquí María se deshace de todo aquello que hay en el mundo, de todo aquello que existía a su alrededor. Y ella pudo haber dicho 20 cosas y 20 peros a Dios, pero dijo, mira, no importa lo que pase a mi alrededor, no importa lo que me digan, y si me quieren apedrear, que me apedreen, pero yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en tu promesa. Y aquí estoy yo para hacer lo que tú quieras incondicionalmente, diácono. Porque cuando ella dice ser la esclava, lo que está diciendo es que yo estoy creyendo en ti incondicionalmente. No voy a poner condiciones. Y a nosotros nos gusta, lo digo en general y lo digo por mí también, reverendo diácono, que a veces queremos ponerle condiciones a Dios y tenemos que empezar nosotros a desmantelar esas realidades. Fíjate, todo lo que estamos platicando, cuando estás hablando del Magnífica, me estás clarificando a cada uno de nosotros que es la discípula del Padre Bueno, que va a tener en su vientre al Hijo de Dios. Y al ser la discípula, pues a través de ese Magnífica nos está evangelizando, nos está diciendo a nosotros, ella es maestra para cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que concentrarnos cómo es que ella empieza, cómo es su aceptación ante lo que Dios le pone en su camino. Y de antemano ya Dios tenía ya seleccionada. Y de antemano ya Dios te tiene a ti seleccionado y tiene a cada uno de nosotros que nos escucha y a mí propiamente, ¿no? Nos tiene seleccionados, pero nosotros estamos conscientes de que nosotros humildemente vamos a ser y como diríamos, no con los ojos ciegos, porque tampoco María estaba ciega, María estaba, ¿qué? Estaba real de toda su vida, de todos los problemas que podía encontrar. Y nosotros, pues primero decimos, por ejemplo, el sacerdote te pide algo y tú dices, pero dentro de tú estás pensando, pero es que si hago esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Y empezamos a ¿qué? A decirle a Dios que no, a decirle que no. Y ahí es eso lo que nos pide María, que nosotros realmente comprendamos ese sí que ella dio en ese momento. Me gustaría citar, ya cuando si usted me lo permite, citar un trozo pequeño, corto, una oración de esta carta apostólica y que nos dice de la siguiente manera San Juan Pablo II. Nos dice, la espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su maestro. O sea, voy a repetir porque esta oración es como dirían los muchachos de la universidad, pesada, ¿ves? Vamos por partes. Dice que tenemos que configurarnos cada vez más plenamente con el maestro. O sea, es lograr a través de esa relación con Jesús, lograr ser o intentarlo ser, porque no lo podemos ser, intentar ser otro Jesús en nuestras vidas. Porque entonces, reverendo diácono, nos vemos incapacitados en ocasiones de entender y comprender que si no logramos nosotros empezar a dejarnos transformar por Jesús, transformarnos en su enseñanza, en sus principios, en sus valores, en su amar
pues estaríamos realmente no siendo sus discípulos, estaríamos siendo discípulos del mundo, en otras palabras, o discípulos de otra cosa, pero no ser discípulos plenos de Jesús. ¿A quién nosotros le estamos mintiendo cuando nosotros no llevamos eso en acción? Eso de que entre nosotros mismos tengamos los sentimientos que Cristo tiene. Porque nos pide, si yo voy a ser el discípulo de Cristo, yo tengo que verificar mis sentimientos. Y si esos sentimientos realmente son los que me está demostrando Cristo, lo que me está enseñando Cristo. Y ahí, pues, nos dice a nosotros, nos tenemos que revestir y pedirle al Espíritu Santo que nos revista. Claro está, nosotros no somos, solo no podemos. Vamos a empezar por ahí. Pero sí podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero estando conscientes. Porque algunas veces nosotros, pues, no sé qué nos pasa, que nosotros nos basamos en otras cosas y en otros sentimientos y escuchamos una palabra y la repetimos sin conocer eso en verdad. Cuando oímos una noticia, por ejemplo, esto, la repetimos, pero no nos paramos, no nos detenemos para ver que esa noticia es reflejo de los sentimientos de Cristo. Sí, nos gusta, diácono, lo que pasa es que, mire, Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice lo siguiente, nos dice, tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Usted ahorita hablaba de los sentimientos, y Pablo nos reitera en varias ocasiones, pero en esta de una manera clara, que nosotros tenemos que sentir como Cristo. Tenemos que nosotros mirar al otro como Cristo mira a nuestros hermanos. Y entonces, claro, estamos viviendo, reverendo diácono, en un tiempo en donde el concepto de relativismo y las cuestiones que son, ¿verdad? Ligeras o líquidas, como hay varios libros que hablan sobre eso, pues a veces nos nublan realmente lo que como creyentes tenemos que ser. Mire, si bien es cierto que nosotros no tenemos la capacidad, porque eso nos lo dice la carta de Santiago, no tenemos la capacidad para ser jueces, porque el único justo juez es Dios. Sí tenemos la capacidad de poder reconocer y entender qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Y no hay manera ni forma que aún vengan 20 personas a decirme que lo que yo estoy diciendo no es correcto. Si yo estoy basando mi experiencia en la experiencia que estoy viviendo con Dios por medio de su escritura y por medio de los sacramentos, pues mire, no hay quien me saque de ahí. No hay quien logre moverme de mi pensamiento, diácono. Porque es que, mire, hay tantas personas y tanto, yo le digo, tantos rumores corriendo, como usted decía, pero mira, hay rumores de todas cosas, diácono, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y a veces los primeros rumores, los más malos, son en las mismas casas, en los mismos hogares de nuestros, en donde fulano o mengano te dice, ay, no, deja de estar creyendo en eso, que eso es fanatismo, eso es lo que tú estás viviendo, viviendo un fundamentalismo en Dios. Y mire, no es eso, es que el que ha creído en Dios, el que ha seguido a Cristo y el que vive como templo vivo del Espíritu Santo, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Y entonces no podemos nosotros como creyentes quedarnos callados y decirle, pues mira, todo está bien, chilling, como dicen los muchachos, pues que no, diácono, o sea, mire, hay un parafraseo que siempre se utiliza mucho y tenemos que nosotros mismos empezar a replantearnos para nosotros mismos lo siguiente, reverendo diácono. Siempre decimos que Dios no le gusta el pecado, pero sí ama el pecador. Y entonces le dejamos eso únicamente a Dios. Ni nosotros como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos ser los primeros en decir, sí, yo creo por lo que está en el Evangelio que eso está mal, pero yo no voy a condenar a mi hermano, porque a fin de cuentas es mi hermano en Cristo y a lo mejor él no lo sabe, o a lo mejor él, mire, él no cree ni en Dios,
Pero nosotros los que creemos en Dios, los que hemos vivido una experiencia de Dios, sabemos que todos son hijos de Dios. Claro, vendrán, ¿verdad? Que los que son más papistas que el Papa y nos dirán, no, pero es que nosotros empezamos a ser hijos de Dios con el bautismo, y eso está muy claro, eso lo entendemos, y va a ser parte de la familia de Dios desde el bautismo, eso también lo sabemos, pero nosotros no podemos cuestionar, reverendo diácono, y este es mi punto, cuestionar el amor de Dios. No podemos cuestionar cuán grande es la misericordia. Sí, medir la misericordia como si fuera un metro. Dame una yarda de misericordia. No, eso no funciona así. Pero nosotros mismos, diáconos, tenemos que nosotros mismos empezar a entender esa dimensión. Mire, siempre aparecen constantemente, especialmente cuando llega el tiempo político, a traer, ¿verdad? Especialmente tanto en Estados Unidos como aquí, unos temas que sabemos que son, ¿verdad?, bastante neurálgicos o controversiales, o pues que nunca va a encontrarse un punto medio, porque pues no va a encontrarse. Y pues claro, sabemos que uno de ellos pues es el aborto, que siempre es un tema siempre de debate constante. Sabemos que está lo de los matrimonios del mismo sexo, en donde, ¿verdad?, siempre hay unos cuestionamientos sobre el particular. Y claro, si yo me voy a las escrituras y a la doctrina de la iglesia, pues sabemos y entendemos lo que nos establece la iglesia, que el matar a un niño es eso, asesinato. Estamos asesinando a un niño que no se le ha permitido ni tan siquiera nacer. Y por otro lado, pues esto de los pseudomatrimonios o uniones civiles, que realmente ese es el nombre que se le debería dar, porque sabemos que el matrimonio, en términos de la moral, pues es entre hombre y mujer. Pero eso no significa, diácono, eso no significa, y a lo mejor, ¿verdad?, usted aquí pues podrá darnos un poco más de luz. Eso no significa, diácono, que si lamentablemente en nuestro Estado de Derecho actual se permiten esas uniones, yo condene a esos hermanos. Porque a fin de cuentas, la iglesia, mire, diácono, la iglesia, la familia de la iglesia está abierta para todos. ¿O es acaso que vamos entonces a empezar a tratar de cerrarle las puertas? Mire, diácono, yo le decía esto a mi esposa hace unos días, bueno, pues entonces eso quiere decir que tendríamos que cerrarle las puertas a los adúlteros y a las adúlteras, a las prostitutas y a los prostitutos, ¿verdad? A aquellos que han sido corruptos, a aquellos que han hecho 20 cosas distintas. O sea, tendríamos que cerrarle las puertas. O sea, pues tenemos que cerrar la puerta de la iglesia completa, porque es que todos allí hemos pecado. Pero fíjate, está mencionando, pero realmente nosotros, cada uno de los que entramos al templo, tenemos aquí en la frente que nosotros somos pecadores, que nosotros somos infieles, que son prostitutas o prostitutos. Más sin embargo, ya la pareja de hombre con hombre, pues ya tú lo ves, pero entonces, ¿cómo yo voy a evangelizar? ¿Cómo yo voy a juzgar? Si yo evangelizo, tengo que tener cuidado y no juzgar. Porque si yo le voy a llevar la misericordia de Dios a esas personas, yo tengo que amarlo, que no es aceptar, como digo yo, la situación, pero sí aceptar a la persona y trabajar con la persona. Porque como tú dices, pues mira, en la misma iglesia, entonces cómo el padre podría sacar, mira, lo voy a sacar, porque realmente desconocemos su vida interior dentro de sus casas, solamente vienen a comulgar y a confesar. Por eso es que la iglesia está llena de pecadores, porque Dios vino a sanar a los pecadores, no a los que están sanos. Porque de qué entonces vale. Sí, yo leí hace mucho tiempo, diácono, y perdone que le interrumpa, un libro que decía, ¿verdad? Este teólogo hablaba y decía, mire, es que si vamos a ser sinceros, decía el teólogo,
nuestras parroquias son esos pequeños hospitales de enfermos espirituales, ¿verdad? Decía este teólogo, ¿no? Y entonces, diácono, mire, ¿por qué traigo esto? Porque María, en su espiritualidad, en ese silencio de María, en que ella vio, observó, amó, internalizó el amor de Dios, vivió el amor de Dios. Ella muy bien, cuando después que murió Jesús, pudo haberle dicho a todos aquellos apóstoles que arrancaron a huir, yo no los quiero en casa, porque ustedes dejaron a mi hijo morir y no hicieron nada por él. Sin embargo, lo dejaron solo. Sin embargo, nos dicen las escrituras, reverendo diácono, en los Hechos de los Apóstoles, que cuando vino el Espíritu Santo, ¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban? María con los otros dos, 11, y los demás que seguían a Jesús. O sea, ¿qué quiere decir eso? María, que tú pudo haber tenido todo el derecho, reverendo diácono, de decir, yo no quiero a este, yo lo único que quiero es a Juan, que fue el que estuvo con nosotros allí. Sin embargo, dice que allí ella estaba orando con aquellos que habían negado a su hijo, con aquellos que le habían dado la espalda a su hijo, aquellos que decían que lo amaba mucho, pero a la hora de la verdad, reverendo diácono, no lo hicieron. Claro, tuvieron que, ¿verdad? La misericordia de Dios fue tan grande que Dios los utilizó a esos mismos para llevar el evangelio. Pero a lo que voy es, mire, María nos muestra, reverendo diácono, cómo nosotros no podemos determinar, como si fuéramos nosotros Dios, quién entra a la casa de Dios y quién no entra. La misma María nos lo muestra con ese ejemplo que ella está dando allí en Hechos de los Apóstoles, diácono. María estaba allí con ellos orando, diácono, orando. No era que estaba allí discutiendo ni sacándole en cara a todos ellos. No. Es que María estaba por encima de todo eso. ¿Por qué? Porque ella había hecho morada en ella de Dios. Ella era morada del Espíritu Santo, ya ella era la llena de gracia. Y ella sabía que aquellos que habían fallado, reverendo diácono, era porque todavía no tenían la fortaleza. Porque todavía el Espíritu Santo de Dios no estaba en ellos. Pero ella estaba consciente. Era unos bebés. Era unos bebés. Pero ella estaba consciente, sí, ella estaba consciente y clara, reverendo diácono, que cuando conocieran realmente el poder del Espíritu Santo, todo aquel temor, todas aquellas cosas iban a salirse fuera y iban a permitir poder hablar de su hijo. Ella lo sabía, reverendo diácono, y nosotros también tenemos que utilizar a María como ese modelo de cómo nos tenemos que comportar hacia el hermano, cómo nosotros tenemos que responder, reverendo diácono, ante las situaciones que se nos presentan a diario, especialmente aquellas tan difíciles de entender. Mire, hay cosas que realmente, por más que me las quieran poner como que es una ley del Estado, a mí me causa mucha indignación y me causa mucha vergüenza, pero eso no significa que entonces yo voy a coger y ponerles como una marca a cada una de aquellas personas que a mi juicio no están viviendo conforme al evangelio. Porque entonces imagínense ustedes, mire, así era que hacía Hitler con los judíos y con todos aquellos otros que él no quería, que los tenían como con algo puesto en la manga de la ropa para que saber que ellos eran judíos. O sea, tendríamos que entonces hacer eso, entonces estaríamos trabajando de esa manera en nuestra vida de fe. Pues a mí me parece que es imposible, reverendo diácono, ¿verdad? Con el mucho respeto de los que nos están escuchando. Si nos ponemos a hablar de María, creo estaríamos varios programas, porque en primer lugar nos estás enseñando en todo momento y a través de esos años nos sigue enseñando. Y a través de la vida de nosotros, si nosotros vemos bíblicamente todo lo que hace María, pues nos está enseñando a que la presencia de ella nos enseña. Fíjate que cuando caemos en el rosario, tú te has fijado en el rosario que se divide en varios misterios por día, por 2 días y uno por un día, gozoso, doloroso, glorioso y luminoso. Si nosotros buscamos eso, nosotros vamos a llevarlo a ¿qué?
ahí patente lo que dice la palabra de Dios dentro de los evangelios. Entonces nos vemos no solo la experiencia que estuvo pasando día por día María con Jesús. Fíjate que además del rosario ser un estado de oración, también yo lo considero que es un libro de aprendizaje. Un libro estructurado de decirme qué está pasando, cuándo pasó y cómo pasó. Y quiénes estuvieron presentes. Y qué pasó en esos momentos. Y cómo el Espíritu Santo se manifestó en cada uno de esos misterios. O sea, que no podemos ver a él como sencillo voy a leer el rosario para tener unos misterios, ¿no? Quizás, pues mire, el misterio tal y tal, y quedarnos ahí en la expresión. Nosotros tenemos que, como te digo, para mí el rosario lo voy a comparar como una piscina. Si yo meto los pies nada más en esa piscina, pues es como yo, entonces, como estoy haciendo el rosario. Pero si yo me sumerjo en esa piscina, ya ahí entonces yo voy a sentir que si afuera hace calor, yo voy a sentirme cómodo dentro de esa piscina. Porque voy a sentir y todos mis sentimientos, todo mi cuerpo que están reflejando lo que realmente nos trae a nosotros esta lectura del rosario. Sí, es bueno, pudiéramos, ¿verdad? Si así usted lo desea, diácono, podríamos seguir dialogando sobre esta carta apostólica que me parece que es bien interesante y que nos presenta una dimensión totalmente distinta de lo que pensamos nosotros que es el rosario. Lamentablemente ya el tiempo se nos ha acabado, reverendo diácono, pidiéndole a los que nos escuchan que pues, nos puedan volver a escuchar la próxima semana, que se cuiden, que se protejan de todo este proceso con el coronavirus, que no piensen que se ha acabado todo, al contrario, hay que estar en mucho cuidado ahora. Y pues le pedimos a usted, reverendo diácono, que nos dé la bendición final. Vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos colme a nosotros de inteligencia y sabiduría para cada momento que nosotros hagamos una oración, podamos ver qué es lo que yo digo y lo que yo siento en esa oración. Que nos dé a nosotros sabiduría para entender y comprender la misericordia de Dios. Entender y comprender cuál es mi misión, la misión de José Jaramillo en este planeta Tierra. Para entonces yo decirle y alabarlo en todo momento, en la alegría y en la tristeza. Que la presencia de Jesús, María y José estén en sus corazones y en su hogar. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo programa.